eh, y saber que Dios puede bendecir nuestras vidas a través de su palabra. Bueno, hoy quiero hablar de algo que parece que cuando lo menciono, cuando hablo de los sentimientos, parece que yo estoy diciendo que no tengamos sentimientos. En algún momento yo he dicho que los sentimientos no son los que nos llevan a tomar nuestras decisiones, que no debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, ni que tampoco deberíamos de entregarnos por completo a nuestros sentimientos. Entonces tal parece que lo que estoy diciendo es que no tengamos sentimientos. La verdad es que eso es imposible. Tendríamos que tener algún padecimiento psicopatológico en nuestra cabeza para no poder tener sentimientos. Pero lo que sí he explicado muchas veces es que no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por ninguno de ellos, ni tampoco entregarnos por completo a nuestros sentimientos. Porque de repente nos enojamos y nos entregamos al enojo y qué barbaridad, que se agarra el diablo, porque donde nos agarra enojados somos un peligro para el mundo. O cuando la tristeza nos da, nos entregamos por completo a la tristeza. Miren, no podemos generalizar, porque hay personas que tienen dificultades con sus sentimientos. Hay personas que tienen problemas con sus sentimientos y con sus emociones. De hecho, hay personas que padecen o sufren las secuelas o las consecuencias de haber entregado sus emociones o haberse entregado por completo a sus emociones. Es decir, la tristeza de repente viene a sus corazones, les embarga la tristeza y se sienten atrapados por ella y llegan al punto de la depresión. O el enojo. Llega el control del enojo, se entregan por completo en el enojo y se vuelve violencia, y se vuelve agresividad, y se vuelve maltrato hacia las otras personas o hacia nosotros mismos. Entonces, entregarte por completo a tus sentimientos no está bien. Dejarte llevar por tus emociones no está bien. Pero, insisto en esto, tenemos sentimientos y tenemos emociones. Y negarlas tampoco está bien. Es decir, no siento nada, no me pasa nada, estoy bien. Negar lo que sentimos o negar lo que estamos experimentando en ese momento tampoco nos ayuda. Porque nos guardamos o retenemos esas emociones o esos sentimientos, los contenemos para que no sean expresados, para que no sean vistos por los demás, porque algunos piensan que si lloro es una muestra de debilidad, que si alguien me ve llorando, la persona va a pensar que soy débil. O algunos piensan que si me muestro enojado, o si me muestro iracundo, me muestro violento, quizás me gane el respeto de las otras personas. Entonces hay quienes piensan que a través de esos sentimientos expresados o contenidos podemos dar la apariencia de quiénes somos. Pero de ninguna manera nosotros deberíamos de contener nuestras emociones, pero tampoco deberíamos de dejarnos llevar por nuestras emociones. Muchas de las malas decisiones que tomamos son precisamente por nuestras emociones. Nos sentimos emocionales y tomamos decisiones en base a esas emociones. Estamos muy contentos, la estamos pasando muy bien, haces planes para salir a pasear con la familia y decides, bueno, vamos a pasear, vamos a ir al cine, vamos a ir a comer, vamos a ir a dar una vuelta por ahí, a tomar un helado, lo que sea que decidan. Y decir, con eso, y esa salida nos vamos a gastar, o tenemos planeado gastar, no sé, vas con toda la familia, 500 pesos. Un ejemplo, no sé cuánto te puedas gastar en una salida con la familia, pero decides gastarte 500 pesos. Pero como todo está muy bien, como toda la semana se la pasan peleando y toda la semana se la pasan regañándose unos a otros y discutiéndose unos con otros y señalándose los errores unos a otros, resulta que en la salida todos están muy contentos porque están disfrutando del momento, porque la están pasando muy divertido, porque no es el ambiente donde normalmente se encuentran y entonces está muy bien. Y como quieres que eso dure, después de esos planes o ese plan de 500 pesos, de ese plan de 500 pesos resulta que se sale de los 500 pesos. Ay no, échale otros 100 y luego échale otros 200 y luego échale otros
300 y lo total, ponle, no importa. Momentos como este no tenemos todos los días. Y el plan que tenías de gastarte 500 pesos, y estoy poniendo un ejemplo, no sé cuánto te puedas gastar, pero es un ejemplo, pero por causa de que estás sintiéndote bien y quieres que ese momento dure, porque normalmente no lo tienes todos los días, porque no todos los días estás contento, porque no todos los días nadie te está reclamando nada, nadie te está diciendo nada, entonces no importa, gastémoslo y te gastas todo, y al rato te gastas 1000, 1500, 2000, no sé, y al rato el problema no es el momento que lo gastaste, dices, ay, de todos modos no importa, el dinero va y viene, pero la pasamos re bien. Sí, el problema es después, cuando tienes que pagar ese dinero, cuando ocupaste de otra cuenta para pagar esa salida, y entonces el problema no fue la salida, el problema no fue pasarla bien, el problema fue que nos dejamos llevar por una emoción que nos lleva a tomar otra decisión. No sé si me estoy explicando. Y te pongo el ejemplo tan sencillo y quizás práctico, quizás muy común, pero es en todo. Es en todo. Los chicos cuando están en pareja y que de repente las emociones les suben y luego de repente la calentura sube y se dejan, no pasa nada, ¿no? Y se entregan por completo y al rato tienen los problemas y al rato están los embarazos y al rato están otras condiciones, otras cosas que en el momento dijimos no importa, no pasa nada, pero fue la emoción fue lo que nos llevó a tomar esa decisión. Ese es el problema. El problema está en que las emociones te lleven a tomar decisiones. Que los sentimientos gobiernen tu corazón y se impongan sobre tu corazón a tomar decisiones. En estas próximas fechas, muchas familias, en muchos hogares, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes estarán celebrando Navidad. Y en la Navidad pasan muchas cosas. En las fiestas decembrinas pasan muchas cosas. La emoción de los más adultos, los mayores, de volver a ver a toda la familia reunida, de volver a ver a todos los hijos, de volver a encontrarse volver a congregar a todos aquellos polluelos que andaban dispersos, volverlos a reunir, es emocionante. Pero no todos piensan igual. Y no todos creen lo mismo. No todos creen que verse en familia esté bien. Y entonces vienen los rencores, los resentimientos, los recuerdos de las cosas pasadas, y entonces cuando se reúne la familia empiezan los reclamos, y ese momento que pudo haber sido emocionalmente bueno y traer una buena memoria, un buen recuerdo, se vuelve un trauma. Y empiezan las discusiones, los pleitos, los agarrones, y luego si además a la reunión le pones alcohol y uno que otro ya está tomado o alcoholizado, empiezan los grandes pleitos. Bendito sea Dios, en mi familia no ha pasado eso, ni por parte de mis suegros, ni por parte de mis padres. Nos hemos reunido y no ha habido ese tipo de discusiones, pero hemos visto en familiares cercanos, en otras familias cercanas, o en conocidos, donde la fiesta de diciembre o las reuniones de diciembre son un caos. Y el enojo les dura todo el año, hasta el siguiente diciembre, donde vuelven a hacer planes para reunirse. Y otra vez se vuelven a hacer planes y así, qué bonito, y vamos a ponernos de acuerdo y todos, y a la mera hora empiezan los reclamos, tú no cooperaste, tú no trajiste, tú nunca estás, tú me hiciste el año pasado, acuérdate siempre, tú nunca, y entonces vienen las grandes discusiones. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es imposible de controlar? ¿Por qué pareciera que es un círculo vicioso que no termina? Y yo pongo el ejemplo de las Navidades o el Año Nuevo porque son las próximas fechas a celebrarse. Pero puede pasar en el Día de las Madres, puede pasar en el Día del Padre, en el cumpleaños, en la boda, en la fiesta infantil, en lo que sea que se esté llevando. Hay una discusión siempre. Y es que no hemos podido todavía tener o superar las emociones viejas, las emociones añejas de nuestro corazón. Y guardamos resentimientos, y guardamos dolor, y guardamos falta de perdón, y guardamos amargura en el corazón. Y entonces eso sale. Cuando las emociones empiezan a tocarse, cuando empiezas a sentir el ambiente agradable, estás sintiendo cómo tus emociones están saliendo. Y entonces empiezas a decir, ay, me siento muy contento, y empiezas a dejar salir la alegría,
Pero cuando dejas salir la alegría porque la has contenido, porque no has podido ser feliz o porque no has podido mostrar tu alegría, pero cuando la empiezas a soltar, ¿qué crees? Que también salen todos los demás sentimientos. Y entonces sale la alegría, pero también sale el resentimiento, también sale la falta de perdón, también sale el enojo, también salen los celos, la envidia, y empieza a salir todo, y entonces ahí es cuando se vuelve un caos. ¿Qué hacemos entonces con los sentimientos? Creo que nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de un hombre que pudo mostrar sus sentimientos, no se contuvo porque lloró cuando tenía que llorar, porque se enojó cuando se tenía que enojar, porque estuvo triste cuando se tuvo que poner triste, pero en todo momento, en ninguna de esas circunstancias, se dejó controlar por sus sentimientos. Lloró por Lázaro que había muerto. La Biblia dice, el versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Ese es el versículo que está ahí en los evangelios acerca de Jesús llorando porque su amigo Lázaro había muerto. Y encontramos a un Jesús que llora. Creo que es la única momento en que nos dice que en la Biblia que Jesús lloró. El dolor que sintió por haber visto muerto a su amigo le causó tal dolor que lloró. Ahora, él sabía que lo iba a resucitar. Él sabía que lo iba a levantar de los muertos. Y yo le preguntaba al Señor, entonces, ¿por qué lloraste, Señor? ¿Por qué lloraste por Lázaro? Si tú sabías que lo ibas a levantar de los muertos. Porque cuando le hablan, bueno, no le hablan, estoy imaginando un tipo actual. No le hablaron, le llegó el mensaje, le llegó un WhatsApp a Jesús. Le avisan a Jesús que su amigo estaba muy enfermo, a punto de morir. Sus discípulos le dicen, maestro, vamos allá a la tierra de Lázaro, vamos a ver a tu amigo que está muriendo. Ahora, su amigo era un amigo desde la infancia. Era un amigo que había conocido toda la vida, se había criado con él, era con el que jugaba, era con el que hablaba de cosas, de planes a futuro y quizás le contaba muchas anécdotas o sucedieron muchas anécdotas juntos. Y cuando le dicen a Jesús, tu amigo está muy enfermo, y sus discípulos le dicen, vamos, él dijo, no vamos a ir, y no vamos a ir por ustedes, para que ustedes vean que yo soy el Hijo de Dios. Y entonces Jesús no va a ver a su amigo cuando lo necesitaba. Y yo creo que ese fue el momento que a Jesús le dolió. Yo creo que eso fue lo que hizo que Jesús llorara. Que mientras su amigo estaba sufriendo una enfermedad y pasando el dolor de la enfermedad y muriendo en dolor, Jesús no estuvo ahí para acompañarlo. Y eso a mí me hace pensar que eso, no lo dice la Biblia, esa es mi suposición, que eso fue lo que hizo que Jesús llorara. No haber estado con él, porque estaba con otros, porque estaba ayudando a otros, porque estaba orando por enfermos, estaba levantando enfermos, estaba liberando endemoniados, estaba ayudando a una multitud mientras su amigo estaba muriendo. Y ese dolor, hermano, ese es el sentimiento cuando entiendes que el sacrificio que haces por tu propósito te puede causar dolor. Entonces muchas veces no queremos hacer ese sacrificio hacia nuestro propósito por el dolor que causa. No queremos sacrificar algunas cosas o algunos planes o algunos proyectos personales para contribuir más a nuestro propósito, para que nuestro propósito sea logrado, para que alcancemos el plan de Dios. No queremos sacrificar esas cosas porque nos causaría dolor. Y entonces seríamos como Jesús y lloraríamos del dolor de no haber estado haciendo lo que podíamos haber hecho, porque Jesús pudo haber venido, hermano. Jesús pudo haber venido y no vino inmediatamente, ya habían pasado varios días. Le avisan a Jesús que todavía está enfermo y le dicen vamos, y él calcula que todavía alcanza a llegar, pero resulta que cuando llega ya llevaba 3 días muerto, o sea que tardaría por lo menos una semana en llegar a la casa de Lázaro. Y cuando llega y él le pregunta, le dice María, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Sí, ya sabemos que vamos a resucitar el día de tu gran venida y de tu gran gloria, resucitaremos todos los muertos.
pero él no hubiera muerto. No, mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces Jesús ora por Lázaro, pero ni siquiera ora. Solamente le ordena a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y el otro, entendido de la voz del maestro y todo el universo que conoce la voz del que lo creó, entiende Lázaro que tiene que volver a ese cuerpo que estaba podrido, porque ya apestaba. Le dijeron a Jesús: es que ya hiede. 4 días, ¿cuál dije yo? 3, ya lleva, abran el sepulcro, dice Jesús. Y dice: no, pero es que ya huele, ya hiede, así dice la Biblia. Sí. Es que quiere decir que su cuerpo ya se estaba pudriendo. Y el alma de Lázaro, donde quiera que estuviera y a donde quiera que fuera, a la altura del universo en la que se encontrara, oye la voz del maestro que le dice: ¡hey, Lázaro! ¡Levántate, sal fuera! ¡Ah, caray! ¡Me están hablando! Se regresa al cuerpo, se mete al cuerpo el alma y se levanta el cuerpo. Viene todo amarrado, caminando, y Jesús dice: desamárrenlo porque se va a romper la cara. Bueno, no digo así, pero desamárrenlo, está atado. Y Lázaro sale fuera. Y ahí encontramos que Jesús lloró. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús lloró? Yo concluyo porque sabía que estaba sacrificando, bueno, más bien sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre, ayudando a una multitud, permitiendo que su amigo muriera, pero que al final el nombre de Dios sería glorificado en Lázaro. No estuvo en el momento de mayor dolor al lado de su amigo, no estuvo con él. Y eso yo creo que es lo que hizo llorar a Jesús. Y en otro pasaje Jesús se enoja, pero se enoja en serio. Jesús llega a Jerusalén, predica la palabra, decide ir al templo, y cuando llega al templo encuentra un mercado en el atrio del templo, en el patio del templo encuentra un mercado. La gente vendiendo animales, cambistas, gente que cambiaba las monedas de un valor a otro para poder ir y comprar animales y poder entregarlos al sacerdote y hacer una ofrenda. Cuando Jesús entra, se enfurece, y no se enfurece de que se hiciera eso, porque eso se hacía. Eso se hacía normalmente, se hacía la venta de animales, porque había quienes no tenían animales. Consideremos que Dios da en su ley ofrecer ofrendas, ¿sí? ¿Está conmigo? Sí. Ok, Dios dice: oh, tráiganme una ofrenda para el perdón de sus pecados. Pero ¿qué hay de aquellos que no tenían animales? ¿No iban a poder ofrecer ofrendas? ¿No podían ofrecer una ofrenda para el Señor porque no tenían animales? Claro que sí podían. Tendrían que ir con alguien que tuviera un animal y pagar el precio justo por él. Y decirle: es lo que hizo David. David no tenía un lugar para levantar un altar en el momento que la peste había caído sobre el ejército. Y entonces va y dice a Araúna, le dice: véndeme tu tierra, y véndeme un animal, y véndeme la leña. Y el hombre le dice: no, ¿cómo le voy a vender todo esto a mi rey? Es gratis, rey. Y David dice: no daré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Es decir, pago el precio justo. Y le dijo: cóbrame lo justo. Cóbrame lo que, no me vayas a hacer un descuento de buen fin. No, cóbrame lo justo. Y David paga por esa ofrenda. A ver, si David pagó por esa ofrenda, ¿por qué Dios la acepta? ¿Por qué Dios acepta algo que compró David? ¿Por qué entonces, haciendo la comparación, Jesús entra al templo y la gente compraba sus ofrendas? ¿Por qué Jesús se ofende? La ofensa no era el acto de comprar los animales para la ofrenda. La ofensa para Jesús fue que ese lugar ya era una cueva de ladrones, así lo dijo. Que abusaran de la necesidad de la gente para venderle las mercancías, para cambiar las monedas, para darle las ofrendas o para darle los animales que presentarían al sacerdote. Eso no fue lo que le molestó a Jesús. Que la gente abusara de la necesidad de las personas. Ustedes son unos ladrones porque abusan de la gente que tiene necesidad.
Porque seguramente entre toda esa gente que venía y compraba un animal, que cambiaba sus monedas y compraba un animal, seguramente había gente honesta que quería pedirle perdón a Dios, que no tenía un animal para traer y que quería ofrecer un sacrificio a Dios. Seguramente había gente que estaba dispuesta a dar un sacrificio para Dios. Y resulta que cuando llegan, el año pasado el becerro estaba en 1,000 pesos y este año el becerro está en 2,000 pesos. Y no estaban limpios, sin mancha, sin defecto. Era cualquier animal y era el que había. Y entonces la gente decía, oye, ¿cuánto? No, pues 2,000. No, 2,000 es mucho. El año pasado apenas estaba 1,000. No, la inflación. La guerra en Ucrania, no, pues está carísimo. Y la gente no le quedaba otra. Y sacrificaban y traían su dinero. Y decían, ok, bueno. Y algunos se iban sin ofrecer un sacrificio, con el peso en sus vidas del pecado que habían cometido y no podían presentarse delante de Dios. Hoy muchas veces hacemos eso con Dios. Si no haces esto para Dios, Dios no te va a recuperar. Si no traes esto para Dios, Dios no te va a bendecir. Si no oras tanto tiempo, si no ayunas tanto tiempo, si no haces tantas cosas para Dios, Dios no te puede bendecir, porque ese es el precio del sacrificio. Eso es lo que Jesús reclamó. ¿Por qué ponen una carga que ni siquiera ustedes pueden llevar? Y el sacrificio o la ofrenda que la gente traía a Dios ya no era una ofrenda de gratitud, una ofrenda de paz, una ofrenda de reconciliación, una ofrenda de perdón. Ya no era eso. Ya era un pago para decir a Dios, ahora dame, porque ahora sí me costó el sacrificio. Ahora dame, tienes que darme, y ahora sí me tienes que bendecir, y ahora sí me tienes que prosperar, y ahora sí me tienes que liberar y restaurar mi vida y sanar mi cuerpo y restaurar mi matrimonio, porque ya pagué y pagué mucho. Y uno puede decir, con lo peor, o sea, que lo encuentres en el tianguis, allá afuera en el tianguis, que te estén vendiendo eso para traer una ofrenda al altar. Bueno, ya tú recorres todo el tianguis a ver dónde. Todo el tianguis lo recorres, a ver dónde encuentras el mejor precio. Pero el problema no era ese, el problema es que estaban dentro del templo. Entonces significa que si estaba dentro del templo, los sacerdotes aprobaban esos negocios. Y los que eran la voz de Dios en ese momento en la tierra, que eran los sacerdotes, eran ellos los que lo aprobaban. Entonces decían, Dios está permitiendo esto, que es lo que hoy mucha gente dice. ¿Por qué Dios permite hipócritas en la iglesia? ¿Por qué Dios permite que los pastores hagan esto? ¿Por qué Dios permite que los sacerdotes hagan esto? ¿Por qué? Y entonces la gente se enoja no con el sacerdote, no con el pastor. ¿Con quién se enojan? Con Dios. Porque dicen, Dios lo permite. ¿Ustedes creen que Jesús nos iba a enojar por eso? Porque usaran el nombre de Dios como aquel que aprobaba todas esas maldades, todas esas codicias y avaricias que había dentro del templo. Jesús se enfurece y dice, han hecho de mi casa cueva de ladrones, cuando debería ser una casa de oración. El encuentro con Dios es por medio de la comunión de la oración, no por medio del lucro y de la avaricia y de la codicia que todos ustedes están mostrando. Y se enoja. Y no solamente se enoja, hermano. Agarra y con unas cuerdas hace una especie de látigo, una especie de atadura de cuerdas y les empieza a azotar, como diciendo, les voy a dar a todos ustedes, ahorita van a ver. No les dio ni uno, nada más lo dijo, bueno, no lo dijo la persona. Y cuando los hace y la gente reacciona, él empieza a voltear las mesas. Hermano, ¿por qué no se le fueron encima? ¿Por qué no lo golpearon? ¿Por qué no lo agarraron y lo corrieron? A ver, cálmate tú, y lo hubieran arrestado. Ese era el mejor momento para arrestarlo por andar provocando un caos ahí y andando a echar a perder los negocios de los comerciantes. ¿Por qué no lo hicieron? Porque todos sabían que él tenía razón. Todos sabían que él estaba en lo correcto. Estaba enojado. Jesús estaba enojado. Muy enojado. Pero de ninguna manera, así como cuando lloró por Lázaro, no se la pasó llorando 7 días de duelo. Solamente lloró, se limpió las lágrimas y le dijo, Lázaro, sal fuera.
¿Cuánto habrá llorado? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿2 minutos? Juan le alcanzó a ver que le brotó una lágrima y por eso anotó Jesús lloró. ¿Cuánto habrá llorado Jesús? Jesús no se entregó al llanto, pero tampoco se entregó al enojo. ¿Sí está conmigo? Entonces, si es importante, si es muy importante, hermana, que no te entregues a tus sentimientos, que no te dejes gobernar por ellos. ¿Es malo amar? No, de ninguna manera. La Biblia dice que amemos. Jesús nos dijo, ámense unos a los otros. Un mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. ¿Amar está mal? No, no está mal. Y amar no está condicionado a nada. No tienes una condición para amar, simplemente amas. Pero esa condición de amar es un acto de tu voluntad. Amén. No es el sentimiento del enamoramiento. No es el sentimiento de la atracción física. El amor no es eso. El amor es la decisión de amar. Lea 1 Corintios capítulo 13. Es una decisión donde tú decides amar bajo los términos que está escrito ahí por Pablo. El amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor no busca lo suyo propio, el amor no se envanece, no se goza de la injusticia, más se goza de la... ese es el amor. Y nosotros amamos de esa manera. Amén. Ok. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay otro sentimiento que Jesús muestra. Y a mí me gusta cómo Jesús nos hace entender o nos hace ver este tipo de sentimiento a través de Él. Porque Él es el reflejo del Padre. Le dijo a Felipe, ¿no conoces al Padre si me conoces a mí? ¿No has visto al Padre si me has visto a mí, Felipe? Tantos años contigo y me dices que no conoces al Padre. Así como es el Padre, así soy yo. Así como soy yo, así es el Padre. Entonces, a mí me gusta esta parte de los sentimientos en Jesús, o me gusta entender un poquito más acerca de los sentimientos que Jesús tenía. Jesús también reía, ¿sí sabían? Ese Jesús que nos pone todo cara larga, mustio. El que más me sorprende es el de Ricardo Montalbán, creo que se llamaba, el actor mexicano que representó el mártir del Calvario. No me acuerdo. Pero ese actor que estaba todo pálido, sombrío, y luego además la película en blanco y negro. Era un Jesús así con cara de, hostias, era español para acabarla, porque hablaban en español. Y a mí me llamaba mucho la atención que fuera un Jesús así, triste, sombrío. Hasta que vi una película, que es la película del Evangelio según San Mateo, es una serie de varios videos. Enrique Rambal, gracias. El mártir del Calvario de Enrique Rambal. Pero vi una película que es el Evangelio según San Mateo, donde el actor, ese Jesús, es el que más me ha gustado de todos los que he visto. Ni este Jim Caviezel, el que hizo La Pasión de Cristo, pero este de Mateo, del Evangelio según Mateo, es el Jesús que digo, así era mi maestro, así era el Señor. Bromista, sonriente, alegre, firme cuando tenía que ser firme, serio cuando tenía que ser serio. El mensaje era amable, era atractivo para la gente, no era un discurso sombrío y arrepiéntanse. No, era una cercanía a la multitud. Por eso los evangelios dicen que los sacerdotes, que los escribas y los fariseos no creían que él fuera el Mesías, porque tenía tanta cercanía con la gente, se acercaba tanto a la gente, tenía tanta proximidad a ellos, que no creían que él fuera el Mesías. Pues no, es que el Mesías no puede ser así, tan cercano, no puede andar con publicanos y con prostitutas. Tiene que ser un santo, tiene que andar flotando en el aire. No creían que Jesús fuera tan cercano. Y entonces ese Jesús, yo creo que esa representación de Jesús me hace más pensar que así era mi maestro, porque creo que el Señor Jesús no era un ser sombrío, no era un ser triste, no era un ser melancólico, no era un ser que transmitieran lástima. Pero hubo un momento en que Jesús tuvo un sentimiento que nos refleja el corazón de Dios, y es la compasión. La compasión es un sentimiento, es el sentir por alguien más.
es mirar la condición de otro y ese sentimiento te hace sentir a ti misericordia, te hace sentir tristeza, te hace sentir dolor por lo que está sufriendo el otro. Y Jesús tuvo compasión. En más de una ocasión Jesús mostró compasión. Y esa compasión que Jesús mostró es la que nos hace pensar a nosotros o nos hace entender a nosotros un poquito más de que Dios tiene sentimientos, de que Dios siente, no como los que nosotros tenemos, ni tan carnales como los que nosotros tenemos, pero Dios siente. Y entonces Él puede sentir dolor, Él puede sentir tristeza, Él puede sentir ira, y lo dice la Biblia. Todos los que mencioné, amor, tristeza, ira, están mostrados en la Biblia, acerca del carácter de Dios. Pero ojo aquí, porque Dios no es un Dios que se entrega pasionalmente o carnalmente a sus emociones. Dios muestra lo que es y muestra lo que tiene para que nosotros entendamos lo que Él es para con nosotros y cómo es Él con nosotros. Amén. Entonces, quiero que lea conmigo ahí en el Evangelio de Mateo. La compasión no es lástima. No es lástima. La compasión es un sentimiento que demuestra en nuestro corazón misericordia. Puede provocar tristeza, puede provocar dolor, pero te pone en acción, no te paraliza. La lástima te paraliza. La compasión no te paraliza, la compasión te mueve. Te hace ser activo, te hace actuar en consecuencia de lo que estás sintiendo. Amén. Y yo espero que este año, antes de que termine el año, Dios despierte en sus corazones la compasión, o en nuestros corazones. Despierte Dios la compasión. Porque la compasión te hace pensar menos en ti mismo, te hace ser menos egoísta, menos ególatra, menos vanidoso, menos superficial. La compasión te hace pensar que hay una necesidad que tiene que ser resuelta. Que tú puedes ser el instrumento de esa compasión de Dios hacia aquel que necesita de la ayuda de Dios. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 9, perdón, no les dije el texto. Mateo 9, versículos 35 al 38, dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Amén. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Trabajaba. Andaba enseñando la palabra y andaba sanando las necesidades de las personas. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. ¿Jesús estaba cruzado de brazos viendo cómo pasaban las multitudes? No, Jesús estaba trabajando. Y resulta que entre más trabajos tenía, o más trabajo hacía, o más acciones cometía a favor de la sanidad de las personas, más gente venía. Y entre Jesús más oraba por enfermos, más enfermos venían. Y Jesús más enseñaba, más gente venía a escucharlo. Y las multitudes venían a Jesús. Y mucha gente se acercaba a donde estaba Jesús. Y entre más venía gente, Jesús más trabajo tenía. Llega el momento en que ve una gran multitud, o ve mucha gente ahí siguiéndole y escuchándole, que Jesús tiene compasión de ellos. Y me llama la atención lo que dice, porque dice que tuvo compasión de ellos, porque los vio desamparados y dispersos. ¿Cómo los vio? En una traducción, traté de encontrarla, la había leído hace muchos años, pero esta vez traté de encontrarla, no la encontré, así es que no le puedo decir qué versión era, pero traté de encontrar esta versión que dice que Jesús vio a las multitudes como desnudas
y derribadas en el suelo. Así es como Jesús los vio, desnudos y derribados en el suelo, desamparados y dispersos. Lo que me llama la atención es que estando Jesús ahí entre ellos, dice la Biblia, que eran como ovejas sin pastor. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Jesús los ve como ovejas sin pastor? Si Él es el rey, el príncipe de todos los pastores. Él es el buen pastor. ¿Por qué Jesús mira a estas ovejas que están viniendo a Él, que lo buscan para recibir sanidad, para escuchar el mensaje? ¿Por qué Jesús los mira como ovejas sin pastor? ¿Acaso Él no era el pastor de todos ellos? No. Porque esas multitudes estaban buscando a Jesús por lo que ellos querían, pero no por quién era Él. Esas multitudes se acercaban a Jesús para recibir lo que necesitaban de Jesús, no para seguirle. Esas multitudes fueron las que le gritaron después, crucifícale, crucifícale. Y fueron los que le escupían cuando Él iba a la cruz. Cuando iba al Monte Calvario, fueron la gente que le gritaba ahí en ese transcurso o en ese recorrido hacia el Monte Calvario, fueron los que le gritaban. ¿Por qué primero lo buscan para recibir su milagro, para saciar su necesidad y después no están dispuestos a seguirle? Esa es la razón por la que Jesús dice, o por la que el Evangelio nos dice que tuvo compasión de ellos. Porque ellos querían el milagro, pero no estaban dispuestos a seguirle. Y por eso Jesús dice, por eso el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Y entonces Jesús, movido por esa compasión, no es que se puso a decirles, vengan, síganme, yo soy su pastor. No. ¿Sabe qué hizo? Le dijo a los discípulos, tienen que orar ustedes para que haya más obreros que hagan de esta multitud sin pastor, hagan un rebaño, hagan una congregación, hagan una iglesia y todos ellos tengan un pastor. Si nosotros pensamos que la labor está hecha, hay quienes me han dicho a través del internet, me dicen, pastor, pues con que los pastores prediquen, que se pongan en los foros de las redes sociales, que pongan sus cámaras y que graben como usted lo está haciendo para llegar a mucha más gente. Hay un video de los que subo los martes, o que transmito los martes en vivo, que tiene más de 2,000 vistas. Cuando yo vi eso dije, caray, ¿cómo llegamos a tanta gente? Cuando me puse a revisar por qué, resulta que uno de los hermanos que nos ve, que por cierto no es de aquí de la iglesia, pero nos ve todas las transmisiones, se puso a compartirlo y a compartirlo y a compartirlo más de 190 veces, en diferentes páginas y en diferentes plataformas de Facebook, y empezó a compartirlo, llegó a más de 190 páginas, donde hay muchos cristianos, y eso permitió que llegáramos a más de 2,000 personas. Yo digo, Señor, gracias por mandar a este hermano, porque seguiríamos con 30 vistas. Y ninguna de aquí, por cierto. Yo dije, por él, por este hermano, gracias, yo sé que es Dios, pero por este hermano que lo compartió tantas veces, hemos llegado a más gente. Y entonces pensar lo que dice Jesús, dice, pues que el Señor mande más hermanos como este. Que envíe obreros como este. No le estoy echando las porras a él. No piense que lo valoro a él y a ustedes. No. Ustedes están aquí y son esta congregación. Nosotros estamos aquí para servirle a ustedes. Nuestros llamados son ustedes. Pero lo que voy es que estamos esperando que alguien más haga el trabajo que nos toca hacer. Estamos esperando que alguien venga a nuestra página de internet y vea, este mensaje estuvo bueno, y lo comparta más de 100 veces, y para que llegue a 2,000 personas, y decimos, wow, y alguien ya lo hizo, qué bueno. Hay un síndrome que se llama el síndrome del testigo que no hace nada, o el síndrome del testigo que no, de los brazos caídos, o de los brazos sin movimiento. Y resulta que es lo que sucede cuando hay un acontecimiento, un accidente,
Y entonces todos se acercan a ver lo que está pasando, pero nadie pide auxilio. Hay una multitud viendo al accidentado, grabando con el celular, compartiendo en las redes sociales. Y entonces cuando llegan las emergencias, media hora después, dicen, bueno, ¿esto a qué hora sucedió? Sucedió hace como una hora. Bueno, ¿y por qué nadie avisó? Bueno, es que creí que alguien más lo había hecho. Creí que alguien más se había dado cuenta, creí que alguien más lo había avisado. Y entonces, el creer que alguien más lo tiene que hacer, hay un canto cristiano del grupo A Capella que dice, todo el mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría, todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. O sea, todos sabemos que alguien tiene que hacer, que alguien tiene que evangelizar, que alguien tiene que orar, que alguien tiene que tener compasión, que alguien tiene que ayudar al necesitado. Todo el mundo sabemos que alguien lo tiene que hacer, pero nadie lo hace. Y entonces hacemos o creemos que hacemos lo que Jesús dijo que hiciéramos. Orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y decimos, Señor, yo no puedo testificar, yo no puedo darte gloria a través de dar testimonio a otros, yo no tengo la habilidad para predicar, no tengo un buen testimonio, pero oro para que tú envíes obreros a tu mies. Y creemos que eso es todo lo que tenemos que hacer, pero nos olvidamos de lo anterior. Jesús dijo, rogad, dice el versículo 37, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y nos quedamos con esa parte. Y decimos, sí Señor, envía obreros. Sí Señor, envía obreros. Y la mayoría de los pastores estamos orando porque envíe obreros. Le decíamos platicaba con mi esposa y le decíamos, mire, en este ministerio, por alguna extraña razón, no sé por qué, pero por alguna extraña razón, cuando ponemos a alguien a servir, cuando creemos que está listo para servir, se va. ¿De verdad? Y decimos, no, mejor ya no los vamos a poner a servir para que no se vayan. No sé si creen que son muy capaces, que lo que les hemos dado es suficiente para vivir sirviendo en otro lado. Pero a todos los que hemos puesto a servir, que les demos una responsabilidad mayor, se van. Y entonces por eso algunas veces yo he pensado, Señor, creo que nosotros somos un centro de capacitación y de adiestramiento para llenar buenos recursos, buenos discípulos, buenos servidores para otras iglesias. Porque aquí vienen, se entrenan, se capacitan, los levantamos, los fortalecemos, los restauramos, los sanamos y se van para otro lado y digan, caray Señor, eso no me está gustando mucho. Y algo que entendí es precisamente que nos olvidamos de la parte de los versículos anteriores, nos dice que Jesús tuvo compasión. La compasión te pone en acción. La compasión no te da prestigio, no te da privilegio. La compasión incluso te hace pasar por alguien desapercibido, por alguien que no figura, por alguien que no debería de salir en la foto. El que tiene compasión no es alguien que está buscando el protagonismo, sino es alguien que está buscando ayudar a aquel que lo necesita. Y Jesús tiene compasión de las multitudes. Y le dice a los discípulos, necesitamos obreros. ¿Por qué en ese momento Jesús no le dijo, ustedes, obreros, servidores, discípulos, apóstoles, pónganse a servir? ¿Por qué no les dijo a ellos? ¿Por qué no los activó en ese momento para ser los pastores de esa multitud? ¿Por qué no dividió la multitud en dos y dijo, a ver, esta iglesia va a ser la de Juan, esta iglesia va a ser la de Pedro, esta fracción va a ser la de Mateo y esta fracción va a ser la de Judas? Bueno, a Judas le vamos a dar una, pero luego lo va a poder tomar Pedro. ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿Por qué les dice a los apóstoles, oren al Señor de la mies que envió obreros a su mies? Porque esa multitud no significaba nada en comparación con la multitud que vendría posteriormente a seguir a Jesús. Y mucha de esa gente no estaba ahí para volverse un discípulo. Perdón, gracias. Mucha de esa multitud no estaba ahí para volverse un discípulo de Jesús. Estaban ahí solamente por su milagro. Solamente por su necesidad. Estaban ahí porque requerían ayuda. Amén. ¿Está conmigo?
Entonces de pronto queremos ayudar o queremos servir. Gracias. Gracias. Queremos ayudar o servir a una multitud, a una persona, a gente que no esté dispuesta a seguir a Jesús. Por eso necesitamos obreros. Obreros que cuiden la mies. ¿Saben lo que es la mies? ¿Conocen la mies? ¿No conocen? Es el sembradío. No es la cosecha todavía. Es la que está lista para ser cosechada. Son los granos que están listos para ser cosechados. ¿Y qué creen? Que los granos que están listos para ser cosechados necesitan ser cuidados. Entonces, los obreros que cuidan la mies son aquellos que están preparando todo lo necesario, que están cuidando para que no haya plaga, para que no haya hierba, para que no haya depredadores, aves, animales que se vayan a comer esa cosecha. Ya está lista. Está lista para ser recogida. Y los obreros que cuidan la mies son los que se hacen responsables de esa mies. Los apóstoles en ese momento no podían hacerse responsables de una multitud que solamente seguía a Jesús por un milagro. Pero algo que es importante es lo que Jesús nos muestra en sus sentimientos cuando nos dice que Él tuvo compasión. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. Él fue movido por la compasión a decir, tenemos que cuidar de toda la mies. Ahorita no están listos para ser cosechados. Esta multitud me va a gritar al rato que me crucifique. No están listos, están verdes. Necesitan un milagro, necesitan ayuda, pero no están listos. Su corazón todavía no está dispuesto a seguirme. Pero cuando estén listos, cuando la mies esté lista, necesitamos obreros que la recojan. Y necesitamos tener compasión, hermano. Porque estas personas están desamparadas y desnudas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Se refiere a la iglesia? No, porque la iglesia tiene pastor. Y no solamente soy yo el pastor de esta iglesia, tenemos a Jesús, que es el pastor de pastores. Él es el buen pastor, amén. Él ya dio su vida por las ovejas. Pero entonces, ¿a quién se refiere Jesús cuando habla de la mies? A la multitud. ¿Han visto la marcha que hay ahorita? La peregrinación que hay ahorita aquí en la lateral. ¿Qué les produce eso? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Molestia? Lo que debería de producir en nosotros es compasión. Es decir, algo tenemos que hacer. Porque esa gente no está lista, todavía no va a ser cosechada. Pero en algún momento Dios la va a alcanzar y Dios la va a cosechar. Y cuando esa persona esté lista para escuchar de Jesús, en ese momento tiene que haber un obrero listo para cuidar de esa cosecha. Para cuidar de él cuando está a punto de ser cosechado por el Señor y a punto de ser recogido por el Señor, para volverse no una oveja sin pastor, sino convertirse en parte del rebaño, en parte de la iglesia, en parte del cuerpo de Cristo. Que Jesús sea el pastor. ¿Ah? ¿Está conmigo? Entonces necesitamos tener esa compasión. ¿Qué significa esta compasión de la que nos habla nuestro Señor? Mire, dice la Biblia, vamos ahora a Mateo, capítulo 15. ¿Ya está ahí? Dice la Biblia, versículo 32 en adelante. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7.
y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. ¿Cuánta gente comió? Más de 4,000, porque eran 4,000 hombres. Ponga que cada hombre llevara a su mujer, 4 son 8. Y los niños, ponga usted por lo menos un niño por matrimonio, otros 4. 12,000 personas comieron. Con 7 panes y algunos pececillos. Lo que me parece interesante otra vez es la compasión de Jesús. Nuevamente dice, tengo compasión de ellos porque nos han seguido por ¿cuántos días? 3 días. Quizás el primer día traían lonche. Comieron el primer día, se guardaron un poquito para el segundo día. Algunos habrán hecho planes para seguirlo durante varios días, pero habrá algunos que dijeron, vamos a seguirlo, a ver qué tiene este hombre. Y resulta que encontraron a un Jesús que tenía milagros, señales, prodigios, palabras de vida eterna. Como decía la pastora en la mañana, en la oración, palabras que son espíritu y son vida. Y la gente escucha al maestro, escucha lo que tiene que decir Jesús, y la gente no se va, se queda. La gente está ahí siguiendo a Jesús y escuchando lo que Jesús tiene que decir. Y de repente Jesús dice, no, ya son 3 días. Démosles de comer. Cuando pensamos en una multitud, lo primero que pensamos es que no vamos a poder con una multitud. Hermano, nosotros estamos orando por una multitud. Y si miramos, decimos, no, pastor, no vamos a poder. Para empezar, ¿en dónde los vamos a meter? Segundo, ¿cómo los vamos a retener si los que preparan se van? ¿Cómo vamos a hacer para atender a tantos? No hay maestros de niños. Imagínense atender a 4,000 niños. La pastora no se va a dar abasto con 4,000. Pero ¿quién les tenía que dar de comer a ellos? ¿A quién le dijo Jesús? No les dijo, fórmenmelos y yo les voy a dar de comer. ¿Dijo eso Jesús? Hermano, la compasión que Dios muestra para con nosotros tiene que reflejarse a través de nosotros. Los discípulos no sintieron compasión por la multitud. El que sintió compasión por la multitud fue Jesús. Hermano, usted puede tener lástima por los que van en la peregrinación ahorita, pero el que tiene compasión es Dios. Dios es el que muestra compasión y dice, otra vez, otro año. Ahora llevan a sus nietos, a sus hijos, y ahí van en la peregrinación, y ahí están. Y Dios tiene compasión de ellos, y nosotros nos enojamos, ay, ahí van otra vez los peregrinos, estorbando y haciendo el tráfico, provocando accidentes. Hermano, eso no es la compasión de Dios, eso no es lo que Dios está mostrando a través de nosotros. Lo que nosotros tenemos que mostrar es ¿qué? ¿Qué tenemos que mostrar? Compasión. Y entonces podríamos pensar que no somos capaces de mostrar esa compasión, ni tampoco de atender una multitud, ni tampoco de saciar la necesidad de la gente que tiene necesidad y que necesita ser cubierta esa necesidad. Y pensamos, y nosotros decimos, pero ¿cómo yo voy a ayudar a alguien si hay alguien que me ayude a mí primero? Yo soy el que tiene necesidad. Dios debería de estar pensando en mí en lugar de estar pensando en una multitud. Si Jesús hubiera querido hacer a un lado a los discípulos, insisto, hubiera dicho, fórmenlos aquí, yo les voy a dar de comer. Hubiera terminado quizás en 3 días, ¿no? Atender a 12,000 personas, servir a 12,000 personas. Pero Jesús le dice, no, ustedes denles de comer. Y la primera reacción de los discípulos, Señor, es que no tenemos tanto. Y aquí en medio del desierto, ¿de dónde sacamos tanto pan? Aunque tuviéramos el dinero, ¿en dónde lo vamos a comprar? ¿Cómo lo resolvemos, Señor? Y Jesús dijo, ¿cuánto tienen? Con lo que tienen, con lo que tienen. ¿Por qué queremos tener lo que otros tienen? ¿Por qué queremos o anhelamos lo que otros tienen? ¿Por qué deseamos lo que otros tienen y lo que otros hacen? Si con lo que nosotros tenemos podemos alimentarlos.
Es que nosotros no somos como la iglesia tal, o la iglesia fulanita, o la iglesia perenganita, o no tenemos un pastor como fulanito, perenganito. Con lo que tenemos, hermano, fuimos llamados a mostrar compasión. Lo que no estamos haciendo es mostrar la compasión que tenemos que mostrar por la gente que necesita de Dios. Porque si lo que tiene son 2 panes, eso es suficiente para alimentar una multitud. Si lo que tiene son 5 panes, eso es suficiente. Si lo que tiene son 7 panes, eso es suficiente para alimentar una multitud. Lo que no tenemos es compasión. Y lo que necesitamos es compasión. Y una vez que Jesús le mostró a los discípulos, dijo, ¿qué tienen? No, pues 7 panes y unos pececillos. Bueno, acomódenlos. Acomódenlos porque ustedes le van a dar de comer. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le dio a los apóstoles y ellos le dieron a la multitud. ¿A quién le dio primero Jesús? A los discípulos, dice la palabra. ¿A quién le da el pan el Señor para alimentar a la multitud? A los discípulos. Por eso algo que insistimos nosotros es: no te conformes con ser un creyente que simpatiza con la iglesia y que asiste los domingos o que escucha las prédicas. Vuélvete un discípulo. Les dimos el discipulado 1, ¿se acuerdan? Les dimos este discipulado, ya lo tienen. Bueno, este mes les voy a dar para que tengan el discipulado 2, y el siguiente, primeramente Dios, les doy el discipulado 3, porque lo que queremos es que no seas solamente un creyente, sino que seas un discípulo, porque el pan, ¿por medio de quién va a venir? El alimento, ¿por medio de quién va a venir? De los discípulos. La gente necesita, la gente son creyentes, creen en Jesús. Pregúntale allá afuera a alguien si cree en Dios, te va a decir que sí. Pregúntale, ¿crees en Jesús? Sí. No creen en Dios y celebran la Navidad. No asisten a una iglesia y celebran la Navidad. Ya pusieron arbolito, ya pusieron nacimiento, ya pusieron esferas, luces, ya está su casa decorada para la Navidad. Ya hasta tienen planes para la cena de Navidad, aunque no creen en Dios. Si Jesús es la Navidad. Entonces son creyentes, hermano. No te conformes, hermana, no te conformes con solo ser un creyente. Vuélvete un discípulo. Porque el alimento, la provisión, el sustento que la gente necesita llega a través de los discípulos. Y no necesitas mucho, lo que necesitas es compasión. ¿Va conmigo? ¿Qué necesitas? Por último, termino ya. Lea conmigo. En Jonás, libro del Evangelio, perdón, el libro de Jonás. Iba a decir el libro de Juan, perdón, el Evangelio de Juan. No, el libro de Jonás. ¿Está ahí? Nos cuenta la historia, se conoce la historia de Jonás. Jonás, el que se comió el pez. Dios le habla a Jonás y le dice: ve a Nínive y predica por Nínive. Enséñales el camino, que se arrepientan. Estoy a punto de destruir esa ciudad. Nínive era una ciudad importante. Y Dios manda a Jonás a predicar a esa ciudad. Y Jonás no mostró compasión de la ciudad. Jonás se enojó de que Dios tuviera compasión de esa ciudad. Así es que Jonás tomó un barco en dirección contraria a Nínive y se fue con dirección a Tarsis. Se conoce la historia. Viene la tormenta, empieza a hundirse el barco. Leemos ahí en Jonás capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Cómo era la tempestad? Grande. Hay familias que piensan que su vida está destruida. Familias que piensan que ya están arruinadas, que esta familia se va a partir. Familias que no saben si van a lograr llegar a fin de año o van a poder estar juntos el año que viene.
porque están desesperados, porque la tormenta es muy, muy grande. ¿Cómo es la tormenta? Grande. Grande, ok. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamó a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué hizo Jonás? ¿Alguna vez te has echado a dormir, hermano? Cuando hay necesidad en otra cosa. Cuando alguien está pasando por necesidad, ¿te has ido a dormir? Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La gente está buscando la compasión de Dios, hermano. Claman a sus dioses, como lo estamos viendo hoy y mañana lo veremos. Creen que ese sacrificio, que ese martirio, que ese sufrimiento que se provocan, que esa peregrinación les puede dar el favor delante de sus dioses, y por esa razón, yo estoy por terminar. Sí, la gente está buscando la ayuda de un ser superior, porque sus fuerzas no le alcanzan, porque su capacidad no le alcanza, porque su dinero no le alcanza, porque su estabilidad emocional no le alcanza, y necesitan tener una ayuda mayor. Y lo que estamos viendo hoy, mañana, en estos días, estaremos viendo estas peregrinaciones que van hacia la Ciudad de México, es eso. Es la gente tratando de decirle a su Dios: ten compasión de mí, ayúdame este próximo año. Hay gente que ahora en Navidad se reúne y hace rezos y oraciones pidiendo compasión a Dios para el próximo año. A fin de año, cuando es la reunión de fin de año, la gente se reúne y hace votos y peticiones y promesas, esperando que el próximo 2023 Dios les ayude. Están buscando la compasión de su Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nos estamos escondiendo hasta abajo y nos echamos a dormir. Imagínense que yo soy alguien sin Dios y te encuentro en tus afanes. Te encuentro no de dormilón como Jonás, pero te encuentro en tus afanes, en tus preocupaciones, en tus tareas. Y en mi necesidad y en mi desesperación me entero que eres cristiano. Y me acerco a ti y te dice: oye, ¿puedes orar por mí? Puedes orar por mí, tengo necesidad, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en mis finanzas, tengo problemas en mi salud, me estoy muriendo. ¿Puedes orar por mí? ¿Qué es lo que te movería a orar por esa persona? No. Ojalá fuese la compasión. Ojalá la compasión nos hiciera orar por ellos. Pero ¿sabe qué es lo que nos hace orar por la gente? El que no vayan a pensar mal de nosotros. Ay, no vaya a creer que soy mal cristiano, no vaya a creer que soy mala onda, o no vaya a creer que no tengo fe. No, lo que nos tiene que mover es la compasión. ¿Por qué dormimos como Jonás? Porque no tenemos compasión, porque no nos interesa. No importa que a mí me lleve la tostada, o me lleve la crisis, o me lleve la enfermedad. No importa. No me importa, al cabo Dios me salvará en algún momento. Pero los que no tienen a Dios, y los que no conocen a Dios, y los que no conocen el mensaje de salvación, hermano, tengamos un poquito de compasión. Y oremos por ellos, por compasión. El patrón del barco no le dice a Jonás: oye, ten compasión de nosotros, porque no sabían cuál era su Dios. Cuando se enteran quién es el Dios de Jonás, y Jonás les dice y les confiesa: ¿saben qué? Esta tormenta es por mi causa. Dice la Biblia que la creación espera con ansias
con desesperación, con hambre, la manifestación de los hijos de Dios. Si las multitudes a nuestro alrededor, si tu propia familia supiera que tú eres cristiano y que tienes temor de Dios y que no estás orando, o que no estás pidiendo, o que no estás clamando por la compasión de Dios para ellos, o para ti mismo, para tu propia familia, ¿cómo se sentiría tu familia de que no estás haciendo lo que deberías de estar haciendo por ellos? Bendito sea Dios que Él no nos exhibe, ¿eh? Que no le dice a nuestra familia que no oramos, que no leemos, que no buscamos a Dios, que no le dice a nuestros amigos en el trabajo o en la escuela, oye, fulano es cristiano y no está orando por ti, no te ha testificado, no te ha hablado del Evangelio. Bendito sea Dios que Él no hace eso con nosotros. Porque si hoy se sienten decepcionados de nosotros, imagínense si se enteran que no estamos haciendo lo necesario por ayudarlos, por sacarlos, porque Dios muestre su compasión hacia ellos. Cuando la gente del barco se entera de que es por causa de Jonás que está la tormenta y que él es la razón, y Jonás les dice, ¿saben qué? Sacrifíquenme a mí, échenme al agua y la tormenta se va a calmar. Ellos dijeron, no, si tu Dios pudo hacer esta tormenta, si tu Dios pudo provocar esta tormenta y es por causa tuya, imagínate si nosotros nos deshacemos de ti. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a hacer tu Dios contra nosotros? Fue hasta que Jonás los liberó y dijo, no se preocupen, Dios no va a tomar represalias contra ustedes, Dios no los va a castigar, yo soy la causa, yo soy el que está desobedeciendo, desháganse de mí, no seré la causa de su perdición. Uno pudiera pensar, ay Jonás, qué misericordioso y cuánta compasión mostró. No, Jonás estaba de rebelde todavía. Jonás no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Sacrifíquenme a mí, soy el mártir. Yo quiero ser el mártir, yo soy el que oro, yo soy el que ayuno, yo soy el que hago esto y lo otro por ustedes. No estaba mostrando compasión. ¿Sabe hasta dónde mostró compasión? Hasta que estuvo en el pez, hasta que estuvo en el vientre del pez, que oró. Y la oración de Jonás, ¿usted puede leerla? Lea ahí conmigo. Déjeme leer, que encuentro. Déjeme el encuentro. Ya está. Jonás capítulo 2, porque quiero leerle la oración que hace Jonás. Dice, ya está, ya vino el pez, ya se lo comió, está en el vientre. Y mire cuál es la oración que hace Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeádome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Sabe qué experimentó Jonás aquí? Compasión. Pero no de él hacia Nínive. La compasión de Dios hacia él. Lo que mueve tu compasión hacia los demás es cuando entiendes
la compasión que Dios ha tenido por ti, la misericordia que Dios ha tenido por ti. Hermano, de verdad no vemos cuánta misericordia Dios ha tenido de nosotros. Pastor, pero a mí me sigue yendo mal. Pastor, a mí sigue sin alcanzarme el dinero. Pastor, yo me sigo enfermando. Pastor, yo sigo teniendo problemas en mi trabajo, en la casa, en mi familia. Las cosas no están bien en mi casa, las cosas no están bien en mi vida. Y empezamos a tener una lista de quejas de las cosas que no están funcionando, pero no nos damos cuenta que en medio de toda esa tormenta, en medio de esas olas que vienen contra nosotros, en medio de esa tempestad que nos rodea, como dice Jonás, esas algas que se envuelven en nuestra cabeza, todo ese dolor y ese sufrimiento que estamos pasando, no entendemos que el que tiene misericordia de nosotros es Dios. Que Dios sigue mostrando su misericordia hacia nuestras vidas, porque aun cuando parezca terrible lo que estamos pasando o lo que está sucediendo en nuestra casa, Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue teniendo compasión de nosotros. Hermano, Dios es bueno y nos ama. Amén. Y esa compasión que tiene Dios por nosotros es de alguna manera la compasión que Dios quiere que mostremos hacia los demás. Vienen tiempos para muchos difíciles. Para muchos van a ser momentos de verdad terribles. Están sucediendo muchas cosas en el mundo, hay malas noticias por todos lados, pero de algo que tenemos que entender es que Dios tiene compasión de su pueblo. Por eso dejemos de ser solamente creyentes, volvámonos discípulos, aprendamos del Señor, seamos los depósitos en los que Dios pone su pan, pone su alimento para poder dar a otros y mostrar compasión con otros. Jonás sale del barco hacia el agua, del agua hacia el pez, del pez hacia la playa, y en la playa empieza a recorrer la ciudad diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Sabe qué? Al final de todo el pasaje del libro de Jonás, dice que Jonás estaba enojado porque Dios había tenido compasión de Nínive. Cuando se nos olvida cuánta compasión Dios ha tenido por nosotros, nos molesta que Dios tenga compasión por otros. Quisiéramos que le fuera mal a la gente. Sobre todo si fue alguien que te dañó, alguien que te perjudicó, alguien que hizo algo contra ti, alguien que se rebeló contra ti, que te desobedeció. Quisiéramos que la gente le fuera mal y decimos en nuestro corazón: ojalá y pague. Yo creo que no es esa la compasión. No hemos entendido la compasión. Y yo me gustaría este día, dejar en tu corazón que para los próximos días, de aquel que termine el año y principios del año próximo, tengas compasión. Muestres compasión por tu familia, por tus seres queridos, por tus hijos, por los hijos de tus hijos, por tus compañeros en el trabajo, por la gente que te rodea. Ten un poco de compasión. Y cuando te cueste trabajo tener compasión y digas: no me importa que les vaya mal, no me importa que sufran, no me importa que la pasen mal. Cuando estés pensando de esa manera, recuerda cuánta compasión Dios ha tenido de ti. Que aún sumergidos en las tinieblas, que aún en medio de la tormenta, que aún en la situación más difícil, Dios ha mostrado compasión por ti. Y quizás una manera de mostrar la gratitud a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros sea teniendo compasión por otros. Un poquito de compasión. Y toma la decisión hoy de volverte un discípulo. De decir al Señor: Señor, si le vas a hablar a la gente y necesitas obreros que cuiden de la mies, que le ayuden a esa mies a hacer una buena cosecha, a venir a ti, a entregarse a ti, Señor, toma mi corazón, prepara mi corazón. Yo quiero ser ese instrumento que tú puedes usar. Aunque nada más tenga 2 panes, aunque nada más tenga esto, Señor, aunque nada más tenga un testimonio chiquito o tenga una palabra cortita, o nada más algo bueno, tenga que decir una cosa buena, tenga que decir: Señor, aunque sea con eso, yo quiero ser un buen obrero que cuida con compasión de la mies. Porque tú has tenido compasión de mí, has mostrado tu compasión conmigo, me has sacado del Seol, me has librado de la tormenta. Me has ayudado, Señor. Amén. Vamos a orar. Pido a Dios todos los días
al Señor, Señor, ten compasión de mí. Llegó un día que mi oración sonaba como hueca, ya como una receta. Decirle, ten compasión de mí. Y yo sentía dentro de mí que ya solamente lo decía por decirlo, ya no entendía con claridad lo que le estaba diciendo a Jesús. Y entonces otra vez me vi sumergido en un caos. Otra vez una tormenta en mi vida, una tras otra, situación tras situación, problemas tras problema. Y otra vez tenía el agua hasta el cuello y me sentía Jonás ahogándome en las olas del mar. Y de repente sentí como si un pez me tragara y me llevara a lo más profundo, a lo más oscuro de mi vida. Y otra vez me recordé que Dios siempre ha tenido compasión. Y volví a clamar y volví a recordar lo que significa que Dios tenga compasión de mí. Es ahí, hermano. Es ahí en el momento más doloroso y más oscuro y más triste, en el que tienes menos posibilidades de librarte por tu propia cuenta, en el que tienes menos oportunidades por tus propias fuerzas, sino que dependes completamente de lo que Dios puede hacer por ti. Es ahí donde entiendes la compasión que Dios tiene por ti. Es ahí. Quizás a ti te duele y te cuesta mucho trabajo entrar a ese momento de dolor y de oscuridad. Dices, ay, no quiero, Señor, me duele. Y el Señor no permite que tú experimentes por completo una dependencia entera de Él. Porque tenemos miedo. Pero hoy yo te digo, hermano, confía. Porque por más oscuro que parezca tu circunstancia, Dios siempre tendrá compasión de ti. Siempre. ¿Sabe por qué nació Jesús? Que Dios tuvo compasión de la humanidad. Porque nos amó tanto, dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque amó tanto Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no es otra cosa sino la compasión de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Pero sobre todo, Señor, muchas gracias hoy. Te agradecemos tu fidelidad, tu amor y tu compasión. Gracias por tu compasión. Gracias porque tienes compasión de nosotros, Señor. Porque nos amas y nos bendices. Gracias, Señor, porque tienes compasión de nosotros. Gracias, Señor, porque tienes compasión de mí. Padre, en el nombre de Jesús, que no olvide en ningún momento la compasión que tienes por mí, para que en ningún momento me olvide de tener compasión por otro. No lástima, no odio, no enojo, sino compasión que me mueva a poner mis manos en acción, que me mueva a tomar decisiones para vivir para ti, para prepararme como discípulo, para crecer espiritualmente, para poder ayudar a otro, para poder dar el pan que el otro necesita a través de mí, que tú estás dando a mi vida para poder dárselo a él o a ella. Señor, tener compasión nos mueve a prepararnos. Tener compasión nos mueve a ponernos en acción, a capacitarnos, a adiestrarnos, a estar listos para que podamos cuidar de la mies que necesita ser cuidada, para poder recogerla a tiempo, Señor, cuando está lista para ser recogida. Gracias, Señor, porque tú tienes compasión de mí. Te pido, Señor, que no me olvide de tener compasión de los demás. No solo del que yo quiera, no solo del que me cae bien, no solo del que me importa, sino de todos aquellos que necesitan de ti. El que tiene hambre, el que está enfermo, el que tiene problemas, el que está pasando por necesidades, aquel que está solo,
Aquel que aunque está en familia, Señor, se siente solo. Aquel que necesita tu cuidado y tu atención, que necesita una mano que saludar, un abrazo que recibir, una sonrisa en un rostro extraño que le permita a esa persona tener fe y confianza en ti. Ayúdanos a tener compasión de los que amamos, de nuestra familia cercana, de nuestros seres queridos, pero también del desconocido, de aquel que necesita de ti, Señor. Espíritu Santo, que no seamos indiferentes. Espíritu Santo, por favor, habla nuestro corazón y que no seamos indiferentes, sino que podamos llegar, Señor, con compasión a aquel que necesita experimentar tu amor y conocerte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque aún, Señor, tu compasión mueve el corazón del que necesita. Le da hambre por ti. Le hace gritar desesperado por ti. Ayúdame, Dios. Que podamos llevar el pan que alimenta, el pan que sustenta, el pan que consuela y que da paz a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Amén. Damos gracias a Dios. Vamos a orar por nuestros hermanos que nos ven en línea, que sean bendecidos y que la palabra de Dios abunde en sus corazones. Padre, gracias. Gracias por la iglesia, por todos aquellos que nos ven en línea, aquellos que ven este mensaje, lo comparten, lo escuchan y reciben ahí donde están una palabra que les fortalezca, que les dé ánimos, que les dé bendición. Hoy bendigo sus vidas y te pido, Padre, que tu palabra abunde en sus corazones y que ellos puedan tener misericordia, compasión por otros, que tu compasión se manifieste en sus corazones y que sepan que tú siempre has tenido compasión de ellos. Que mueve tus manos con misericordia y amor para sostenerlos y levantarlos. Así ellos en su vida puedan extender sus manos con compasión y misericordia para otros. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. 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 Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos. El Señor Jesús hablando, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. ¿Sí es eso? Sí, va, porque ellos verán a Dios. Oh, ¿sí? Ah, no, gracias, sí, porque ellos alcanzarán misericordia. Gracias, sí, tiene razón. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Pues yo espero misericordia de Dios. Yo espero que Dios tenga misericordia de mí. Amén. Amén. Dios les bendiga.